una cosa que podemos hacer primero es resumir qué es un Web Component, porque creo Sí, que trae algo de confusión. te lo iba a decir. Sí. Te lo iba a decir. Un Web Component básicamente está formado por tres patrones, ¿vale? Tres definiciones. Sería, un Web Component está constituido por un Custom Element, un HTML Template y el Shadow DOM, ¿vale? ¿Qué son estas tres cosas? Estas tres cosas para un Web Component son las siguientes. El Custom Element básicamente se pueden definir como el conjunto de APIs para definir tus propias etiquetas HTML. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando trabajamos con HTML5 en general tenemos el div, tenemos el section, tenemos el tag A, el anchor, etc. Pero si de repente ponemos mi componente, un tag que sea mi componente, eso no funciona, no lo detecta el navegador como un tag válido, entonces no lo renderiza, ¿no? A la hora de pasearlo no se renderiza. Vale, esto es lo que intenta arreglar los Custom Elements. Los Custom Elements, la API lo que intenta hacer es que tú puedas llegar a crear estos tags para poder usarlos en cualquier aplicación. Después nos encontramos con los HTML templates. Los HTML templates ya es un poco más difícil de definirlos. Quiero decir, los HTML templates hacen referencia a las etiquetas de template y slots, que son unas etiquetas un poco especiales. No sé si me puedes ayudar aquí un poco tú, José, pero básicamente consiste en hacer templating en el lado del cliente, ¿no? El contenido de un template es básicamente inerte hasta que lo instancias y lo puedes reutilizar N veces. Exacto. Que no sé si quedó claro, pero bueno, si hay alguna duda, se puede. Sí, bueno, al final es una forma de reutilizar porciones de interfaz de usuario y tenerlas separadas de la lógica. Sí, exactamente. Y luego, bueno, tenemos el Shadow DOM, que yo creo que es la propiedad más polémica que hay en un Web Component, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que un Web Component está formado por estas tres cosas, pero un Custom Element no tiene que tener Shadow DOM, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es el Shadow DOM? El Shadow DOM no es más que también un conjunto de APIs para encapsular el DOM de un elemento y hacer que ciertas features, ciertas propiedades de ese elemento sean privadas y no sean accesibles desde el exterior. Esto si lo pensamos desde un punto de vista orientado a objetos, Java, PHP, etcétera, nos suena, vamos, perfecto. Quiero decir, es como debería funcionar muchas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, si yo ahora creo mi botón y yo a ti te paso el código de mi botón y tú lo instancias, tú no puedes acceder a él, porque eso tiene mis CSS, tiene mis propiedades, a lo mejor algo dentro, hago cosas dentro para que se renderice de una forma cuando está en un modo escritorio o en modo móvil, etcétera, que tú puedes llegar a romper si accedes dentro. Entonces, pues digamos que esas cosas las hacen privadas. ¿Qué pasa? Que al final lo que se descubre es que nadie quiere coger algo, ponerlo y no modificarlo, porque cada uno al final necesita sus pequeños requerimientos para poder utilizar ciertas cosas. Pero bueno, se está trabajando en diferentes formas de acceder al Shadow DOM, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya hace tiempo que ha dejado de ser un problema, ¿no? Por ejemplo, para eso existen los CSS Parts, que es como reglas CSS que se ponen para que tú puedas acceder a los CSS de estos elementos, de estos Shadow DOMs, ¿no? Los slots es otra forma de poder acceder o modificar el contenido de esos custom elements, etcétera, ¿vale? O sea, hay diferentes técnicas. Lo que pasa es que, bueno, son técnicas avanzadas que hay que llegar a aprender. Pues eso es un Web Component. Y ahora, ¿cómo se comunica? O sea, ¿cómo interacciona un Web Component con los diferentes frameworks? Vale, pues esta es la parte interesante y la parte un poco más tricky, por así decirlo, ¿vale? Se supone que un Web Component, tú cuando lo coges, es un estándar, ¿vale? Esto que acabo de comentar es un estándar de JavaScript. Esto ya tú coges un Web Component, lo pones en tu web y funciona, ¿vale? No hace falta que hagas nada más. Evidentemente, dependiendo de la versión que tengas del navegador, a lo mejor tienes que añadir algún polyfill u otro, pero digamos que si el navegador es relativamente moderno, tú coges un Web Component, lo pones en tu web, funciona, ¿vale? Vale, esto en principio es así en el 100% de los casos. Por ejemplo, tú coges un Web Component, lo metes en una aplicación de Angular y funciona. Tú coges un Web Component, lo metes en la aplicación de Vue y funciona. Tú coges un Web Component, lo pones en una aplicación de React y casi funciona. Vamos a decir que casi funciona. Ya. Porque React, digamos que tiene un ciclo de vida bastante particular
no trabaja directamente con el DOM, sino que tiene un virtual DOM. De hecho, por ejemplo, cada vez que se añade una propiedad al DOM nueva, React tiene que sacar una nueva versión porque hace un wrapper sobre esa propiedad, etcétera, y no la tiene al principio accesible. Entonces, bueno, digamos que React tiene ciertas particularidades por la que no es muy amigable con los web components. Pero no te quita de que un web component simple a lo mejor sí que puede llegar a ser usado sin ningún problema en React, ¿vale? Pero esta es la forma en la que tú introduces un web component en la aplicación. Ahora bien, ¿cómo con Angular, Vue y React puedes exportar un componente que tengas en estos frameworks a un web component estándar? Y esto aquí es donde yo creo que todos los frameworks necesitan cierto trabajo, unos más y otros menos. React, por ejemplo, ya ni nos lo planteemos. Hay librerías y etcétera que pueden exportar, pero bueno, no estoy muy ducho en el tema y no conozco demasiado, pero en principio React es un poco incompatible con Web Components a día de hoy. Vue sí que hay alguna cosa, ¿vale?, que exporta Web Components, pero yo por lo que he llegado a ver hace tiempo, era que tú puedes exportar un Web Component, pero digamos que te hace un pequeño wrapper sobre su ciclo de vida y tienes entonces que introducir de todas formas la librería de Vue para utilizar el Web Component. Entonces es un poco raro porque realmente no estás exportando entonces un Web Component, ¿vale? Porque al final vas a tener que importar la librería de Vue. Y con Angular yo creo que es dentro de lo que cabe la que mejor funciona, porque lo que te hace es te exporta ese componente en un Web Component y esas pequeñas particularidades que tiene Angular sobre el ciclo de vida o cierta gestión de algunos eventos, te hace un pequeño wrapper que inyecta en ese web component para que tú luego no tengas que inyectar la librería de Angular, ¿vale? Y no tengas que importarla cuando utilices ese web component. Entonces, yo creo que ahí, desde luego, Angular lleva bastante ventaja. En parte también, supongo que porque Google es uno de los mayores agentes que están intentando impulsar los web components y, hombre, Angular es de Google, ¿no? Obviamente intentan un poquito también defenderlo en ese sentido, yo creo.